Bienvenidos a nuestro canal El Tributaristax, un canal enfocado con fines educativos, profesionales y empresariales, donde abordaremos diferentes temas tributarios relacionados con la aplicación de impuestos en El Salvador. Te presentamos a nuestro anfitrión, el licenciado Guillermo Romero. Bienvenidos a mi canal El Tributaristax. Te saluda tu anfitrión Guillermo Romero. Hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante y son las tablas de retención, las nuevas tablas de retención del impuesto sobre la renta que anunciara el señor presidente de la República hace aproximadamente un mes, en el cual estableció ya como un parámetro de exento de $550 mensuales. Entonces, a partir de esa notificación o de esa comunicación del señor presidente de la República, pues todo el aparato de la administración tributaria se movió. Y hoy vamos a abordar ese tema muy interesante porque eso quiere decir de que se modificaron las tablas de retención, se modificaron las tablas también del recálculo del impuesto sobre la renta y eso viene a cambiar toda la dinámica a partir de esta primera quincena porque el decreto ha sido publicado con fecha 30 de abril en el diario oficial. Así las cosas, nos adentramos ya en el mundo de los impuestos y nos vamos directamente a lo que dice ya el decreto 293. Escucha bien, el decreto 293 publicado en el diario oficial del 30 de abril. 8 días después, según la normativa, ya corresponde a una ley en vigencia. Por lo tanto, ya en la primera quincena del mes de mayo, todos los contribuyentes, ya sea personas naturales, sucesiones, fideicomisos o personas jurídicas, están obligados a aplicar el nuevo decreto de la tabla de retención. Así las cosas, dice el artículo 1 del decreto 293, reformas el inciso primero del artículo 37 de la ley del impuesto sobre la renta en lo relativo a la tabla para el cálculo de dicha retención para las personas naturales, sucesiones y fideicomisos de la siguiente manera. Artículo 1. Y luego venimos ya en el artículo 1, nos establece ya prácticamente cuál va a ser la tabla de retención sobre la cual se va a aplicar el impuesto sobre la renta anual, es decir, de la manera en que yo debo de tributar. Y para ese efecto, ya aquí en la pantalla te aparece cuáles son los tramos en los cuales vamos a abordar, cuál es la renta imponible, los porcentajes a aplicar y sobre el exceso de la cuota a aplicar y la cuota fija que se va a sostener en el tiempo para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta a pagar de fin de año. En ese sentido, en la tabla se menciona lo siguiente. En el primer tramo, que va de 0.01 centavo de dólar a $6,600, está exento el primer tramo. Obsérvalo bien aquí en mi pantalla que dice que está exento. Eso significa que si tú divides $6,600 entre 12 meses te da los $550 que son la base exenta para efectos del impuesto sobre la renta. En el tramo 2 ya aparece 6,600.01 a 9,142.86 que sería la renta imponible. Y en el tramo 2, si ya hay una renta imponible y el legislador establece en ese mismo tramo que el porcentaje a aplicar va a ser del 10% sobre el exceso de $6,600. Es decir, en este caso, si alguien gana $6,800, entonces se le va a aplicar el 10% al exceso de los $6,600, que serían $200. El 10% de eso serían $20, más la cuota fija, que es de $212.12. Esa cuota fija ya está establecida para efectos del impuesto sobre la renta y en este caso le saldría pagar $232.12. Más adelante yo te voy a mostrar unos ejemplos prácticos de cómo funcionan las tablas, de cómo estas tablas interactúan ya en el medio y de esa manera los contadores o auditores vamos a estar vigilantes a esta condición. Entonces las retenciones que te estoy hablando de la tabla de retenciones ya establece, ¿verdad?, el pago. En el tramo 3 va de 9,142.87 a 22,857.14. En ese tramo 3 dice que la renta imponible va a estar en ese intervalo de esos dos montos, de los 9,142.87 a los 22,857.14. Y el porcentaje a aplicar será el 20% sobre el exceso de 9,142.86 más la cuota fija ya establecida en la tabla de $720. Importantísimo porque nos cambia todo el panorama
En cuanto a la tributación, en cuanto a la manera en que nosotros vamos a declarar la renta ya este año 2025. Y en el tramo 4, que es el último tramo, va de 22.857.15, que es la renta imponible, en adelante. Ya el legislador dice, todo el que gane 22.857.15 en adelante pagará el 30% sobre el exceso de 22.857.14 más una cuota fija de 3.462.86. Usted podrá preguntar, o la audiencia podrá preguntar, ¿la cuota fija de dónde la saca la administración tributaria? Bueno, la cuota fija la establece de acuerdo a los parámetros de las deducciones que ya establece para las personas naturales, es decir, los gastos médicos, los gastos de colegiatura y otro tipo de deducciones como las donaciones ya van incluidos. Por lo tanto, cuando analizamos la cuota fija, esa cuota fija ya está formando parte del pago del impuesto que debemos realizar. Y seguimos abordando el famoso decreto 293 del 30 de abril, publicado en el Diario Oficial del 30 de abril. Y el artículo 2, importante que lo leamos, importante que veamos que el artículo 2 dice: se faculta al Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Impuestos Internos para que ella pueda realizar los cambios o pueda realizar las ampliaciones a través de, dice el artículo, a través de instructivos, circulares, resoluciones, guías o cualquier otro decreto de carácter ejecutivo sobre el cual la Administración Tributaria va a ampliar cómo se van a mover las tablas de retención mensual, quincenal, semanal y los casos especiales. Por lo tanto, este artículo 2 del decreto 293 es importante porque nos establece ya el legislador cómo debemos nosotros o cómo la Administración Tributaria va a actuar ante los contribuyentes y trasladará a los contribuyentes cuál va a ser la ampliación en cuanto a las deducciones y en cuanto a las retenciones que cada contribuyente debe aplicar en la materia mensual, quincenal, semanal o casos especiales. Se lo recalco, lo repito, porque es importante que tengamos en cuenta que las tablas de retención a partir de esta primera quincena de mayo están cambiando ya definitivamente. Así las cosas, nos vamos ya directamente a lo que es el decreto ejecutivo número 10, también emitido con fecha 30 de abril. Decreto ejecutivo número 10. El anterior era el decreto 293, pero es un decreto legislativo aprobado por la Asamblea Legislativa. Hoy el decreto ejecutivo número 10 ha sido publicado también en el Diario Oficial del 30 de abril y firmado por el señor Presidente de la República y el señor Ministro de Hacienda, que son los encargados de la administración tributaria de nuestro país. Y el artículo 1 del decreto número 10 establece lo siguiente: se considerarán sujetos pasivos de retención las personas naturales domiciliadas en el país que perciban rentas gravadas que provengan de salarios, sueldos y otras remuneraciones de similar naturaleza en relación de subordinación o dependencia, ya sea en especie o en efectivo, las que serán afectas a la retención de acuerdo a las siguientes tablas. Entonces ya el decreto ejecutivo ya me establece cuáles van a ser las tablas de retención que hemos mencionado y de la manera en que van a ser aplicados por todos los contadores de las empresas, ya sea de las sociedades anónimas, las colectivas, las sucesiones, los fideicomisos, las sociedades simplificadas, las personas naturales y todos aquellos contribuyentes que estén inmersos en este ambiente del pago de salarios a empleados. En este caso ya el artículo 1 nos define cuáles van a ser las tablas. Y hoy vamos ya directamente a la tabla de las remuneraciones gravadas pagaderas mensualmente. Interesante porque ya hoy con las nuevas tablas todos tenemos que irnos a la base exenta. ¿Cuál era la base exenta inicial que hemos mencionado y que fue aprobada mediante el decreto 293? $550 mensuales. A partir de $550 mensuales, que ese límite se considera exento, que no está sujeto de retención. Por lo tanto, la tabla de la remuneración establecida en el literal A del decreto número 10 nos establece lo siguiente: el primer tramo va de 0.01 centavo a $550 mensuales sin retención. Esto implica que en el segundo tramo, ya hablando del segundo tramo, va de 550.01 centavos a $895.24. Esa sí ya lleva retención y el porcentaje a aplicar es del 10% sobre el exceso de 550 más la cuota fija de 17.67. Por ejemplo,
Si alguien ganó en este sentido, mensualmente gana $700 o $600, digamos, tiene un exceso de $50 y sobre ese exceso de $50 yo le aplico el 10%, me da $5 más la cuota fija de $17.67, pagaría $22.67 o le tendría que estar reteniendo $22.67 mensualmente. Ya en el tramo 3 cambia la perspectiva mensualmente porque va de $895.25 a $2.038.10. En este caso, el porcentaje a aplicar de retención es del 20% sobre el exceso de $895.24 con una cuota fija de $60. Mire cómo se van moviendo las tablas y de acuerdo a ese movimiento de tablas, cuando entremos a ver los recálculos de las retenciones, nos vamos a dar cuenta que estas tablas están bien diseñadas, no hay donde perderse, no hay muchísima o no hay diferencia, mejor dicho, en el tema de las retenciones. Y en el tramo 4 va de $2.038.11 mensuales en adelante, la retención a aplicar será del 30% sobre el exceso de $2.038.10, más la cuota fija de $288.57. Entonces, esta es la tabla con el fin de establecer para todos los contribuyentes a quienes paguen planillas de carácter mensual. Y luego nos vamos a la parte de las remuneraciones grabadas pagaderas quincenalmente. Prácticamente ya en las que son quincenal simplemente es la división de entre dos, ¿verdad? De lo que es la planilla mensual, pero te la voy a decir cómo han quedado esos tramos para que entendamos bien cómo el legislador ha establecido ya en las nuevas tablas de retención cuáles son las bases y cuál es el mecanismo en que nos vamos a mover. Y en el tramo 1 dice que va desde $0.01 hasta $275 quincenales, no lleva retención, está exento del pago del impuesto sobre la renta. En el tramo 2 va de $275.01 hasta $447.62, el porcentaje a aplicar de renta es del 10% sobre el exceso de $447.62 más la cuota fija de $30. Entonces ya en este caso, en el tramo 2, ya no está definiendo el legislador cómo tengo que aplicar yo, en el tramo 3, cómo tengo que aplicar yo la parte de la retención. Y nos vamos al tramo 4, y en el tramo 4 va desde una renta imponible quincenal de $1,000, 19.06, en adelante, dice el legislador, yo le voy a retener el 30% sobre el exceso de $1,019.05 más la cuota fija que son $144.28. Esta es la tabla quincenal donde nos vamos a mover a partir del mes de mayo y donde todos tenemos que entrar en esa parte. El día de ayer me hacía una consulta un cliente y me decía, mira, pero yo ya apliqué la tabla de retención anterior a la quincena porque pagamos antes de que saliera publicado el decreto. Entonces la consulta que me hacía era que cómo hacía. Entonces yo le dije al cliente que lo que tenía que hacer era ajustar ya en la segunda quincena de mayo toda esa parte de las retenciones que él no aplicó en la primera quincena para que los efectos del recálculo del mes de junio se pudiera solventar dicha situación. Bien, ahora vamos a la tabla de las remuneraciones grabadas pagaderas semanalmente que están en el literal C del decreto número 10 ejecutivo. Ya en las de la semana, que son pagaderas semanalmente, va en el tramo 1, va de 0.01 centavo a $137.50 semanales. Esos no llevan retención, es la base exenta. Si tú multiplicas 137.50 por 4, te van a dar los $550, que es la base exenta completa que se ha establecido para efectos del impuesto sobre la renta. Y así nos vamos al tramo número 2, que va de 137.51 a 223.81. Dice que el porcentaje a aplicar de retención será del 10% sobre el exceso de $137.50 más la cuota fija de $4.42. De esta manera podemos observar nosotros cómo funcionan las tablas y de qué manera va el incremento en cada uno de los tramos. Ya en el tramo 3 dice que va de $223.82 hasta $509.52
el porcentaje a retener es del 20% sobre el exceso de 223.81 más la cuota fija de $15. Eso lo puedes estar observando ahorita aquí en mi pantalla, en la tablita que te estoy mostrando, cómo en cada uno de los tramos se mueven las retenciones y los salarios también. En el tramo 4 va de 509.53 en adelante, el 30% sobre el exceso de 509.52 más la cuota fija de 72.14. Así las cosas, podemos observar cómo se está moviendo en este momento todo el tema de las retenciones del impuesto sobre la renta pagadera, ¿verdad?, a los empleados o todos aquellos que están bajo subordinación de un empleador o de un patrono, de la manera que es mensual, quincenal y semanal. Hacemos una pausa en el video y hoy te invito a que me sigas ahí en mi página web, eltributaristax, con xalfinal.com, en la cual yo puedo asesorarte, puedo colaborar contigo. Hay diversos planes en los cuales yo te puedo llevar a establecer cuáles son los criterios de la administración tributaria, definirte un programa en cuanto a cómo debes de aplicar la normativa tributaria y de esa manera colaborar en el desarrollo económico de tu empresa y el desarrollo financiero de tu empresa y de esta manera establecer un vínculo entre el Tributaristax y tu compañía o tú como contribuyente. De esa manera yo contribuyo también contigo y tú contribuyes con mi canal en YouTube o con mi página web ya mencionada. Seguimos abordando el decreto 10 ejecutivo relacionado con las tablas de retención y en el literal D dice remuneraciones grabadas para el cálculo de la retención. Hay consideraciones que nosotros debemos de realizar o tomar en cuenta a efectos de establecer cuáles van a ser o de qué manera yo voy a calcular las retenciones del impuesto sobre la renta, ya sea mensual, quincenal o semanal. Y la primera es que para el cálculo de la retención deberán ser consideradas únicamente las remuneraciones grabadas en el periodo respectivo. Ya el legislador me dice que si alguien tiene remuneraciones de carácter exento, no están consideradas en las tablas de retención. 2. Las remuneraciones grabadas a que se refiere el inciso anterior se determinarán deduciendo al total de las remuneraciones del periodo las remuneraciones no grabadas y las cotizaciones laborales de la seguridad social, las cotizaciones previsionales a las administradoras de fondos de pensiones e instituciones públicas previsionales se encuentran comprendidas en el concepto de remuneraciones no grabadas. Es decir, que si alguien gana $2,000 de salario mensual, hay que restarle el AFP, el seguro social y cualquier otra renta no grabada que aparezca ahí, y sobre ese excedente o sobre ese efecto neto que aparezca ahí hay que aplicar la tabla de retención. 3. Las tablas de retención de los literales A, B y C del presente artículo no incluyen en la estructura el valor de la cotización laboral de la seguridad social, por lo cual para proceder al cálculo de la retención debe disminuirse dicho valor. Importantísimo, porque a la hora de estar haciendo los cálculos en materia de nóminas, en materia de planillas y todos aquellos que manejan una nómina ya en un módulo o un sistema de nóminas, hay que ajustar todo el tema de las retenciones a las nuevas condiciones. Lo que el legislador me está diciendo es que todo lo que yo pague en concepto de AFP, de seguro social o cualquier otra renta no grabada, debo de restarlo al monto total que yo le estoy pagando al asalariado. En este caso, si yo le pago $2,000, yo tengo que restarle el AFP de $100, por poner un ejemplo, el IT de $30, que sería $130, entonces la base imponible llegaría a $1,870. Esa sería la base imponible para efectos del cálculo según las tablas respectivas. De esa manera, entramos ya en otro tema, que es las deducciones no incorporadas en las tablas de retención. El legislador amplificó aquí y me está estableciendo ya que hay deducciones que no están incorporadas dentro de la tabla de retención. Y para eso dice que los valores consignados únicamente en el tramo 2 de la tabla de retención de los literales A, B y C, o sea, las mensual, quincenal y semanal, no contienen las deducciones de $1,600 establecidas en el artículo 29, numeral 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a que tienen derecho las personas naturales asalariadas cuyo monto anual sea igual o inferior a $9,100 anuales de salario.
Por lo tanto, para efectos de aplicar la respectiva retención, deberán ser consideradas en el cálculo correspondiente. ¿Qué me quiere decir el legislador en este punto? Que todos aquellos asalariados cuyas rentas anuales no superen los $9,100, hay que considerar para ellos, para efecto de este rango de personas que devengan 9,100, hay que considerar ya también los gastos deducibles que son de médicos y de colegiaturas en la parte de las retenciones, para que ya a la hora de hacer los recálculos, los ajustes que salgan en materia de recálculo vayan acordes a la realidad económica y financiera de los trabajadores, de tal manera que nadie vaya a alterar y que nadie vaya a estar reteniendo más de lo debido. De esa manera, nos vamos ya al tema del recálculo de las retenciones. Ya hablamos del tema de cómo retener, de cuáles son las tablas de retención, cómo se movió la mensual, cómo se movió la quincenal, cómo la semanal también se estableció. Hoy ya nos vamos al recálculo, y el recálculo ya es un tema que venimos manejando de hace más de 10 años, y el cual significa ajustar las retenciones en el mes de junio y en el mes de diciembre a efecto de que el trabajador no salga dañado por retenciones en exceso. Por lo tanto, el recálculo de la retención establecida en el literal F del decreto 10 ejecutivo establece lo siguiente. Para determinar la retención de los meses de junio y diciembre, el agente de retención deberá realizar un recálculo considerando todas las remuneraciones grabadas acumuladas a dichos meses y que hayan sido objeto de retención o no. Es decir, de que yo estoy pagando mis retenciones de enero a mayo, y en el mes de junio, cuando haga ya el cálculo de la retención, yo tengo que ajustar en el mes de junio, considerar todo lo que he retenido de enero a mayo, y en junio hacer un reajuste o un recálculo para efectos de establecer si estoy reteniendo de más o de menos a cada uno de los empleados. 2. No deben considerarse para el recálculo de la retención las remuneraciones que hayan sido objeto de retención definitiva y las remuneraciones que hayan sido objeto de la retención del 10%. Interesante en esta parte, porque hay retenciones de carácter definitivo donde se les aplica el 10%, como por ejemplo en el caso de los intereses pagados por los bancos a las personas naturales, están exentos del pago de renta aquellos que son menores de $25,000. Entonces esos intereses a los cuales, ¿verdad?, se le retuvo, ¿verdad?, esa parte, queda considerado de tal manera que ellos no están dentro del recálculo de retención. Lo mismo la retención del 10% que se regula en el artículo 1, literal H, del presente decreto, que son aquellas en las cuales yo trabajo para dos patronos y en una me aplican la tabla de retención y en la otra solo me aplican en la otra me aplican el porcentaje del 10%. ¿Dónde me aplican la tabla de retención? La que es mayor, y en la menor el 10%. Esas no están consideradas dentro del 10%, dentro del recálculo para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Así las cosas, seguimos hablando del recálculo y nos vamos a la primera tabla del recálculo. Para el procedimiento del recálculo se utilizarán las siguientes tablas de retención. Mire qué importante es esto. Para el mes de junio, vamos a hablar del recálculo del mes de junio. Cómo las tablas de retención para efectos de calcular el mes de junio se me van a mover ya sea hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de cómo yo he ido aplicando las retenciones a cada uno de los empleados. Por ejemplo, en el tramo 1, que va de $0.01 centavo de dólar a $3,300 al 30 de junio, es sin retención. ¿Por qué? Porque son $550 que es la base exenta, multiplicada por 6 nos da $3,300. Eso no entra en el tema del recálculo, porque esos $3,300 ya se consideran que están exentos y que no ha habido ningún tipo de retención al respecto. Y si tú los quieres incluir, el efecto va a ser cero. Realmente no vale la pena incluirlo porque su efecto es cero. Ya en el tramo 2, cuando yo estoy desde rentas de $3,300.01 hasta $5,371.44, la retención es del 10% sobre el exceso de $3,300 más la cuota fija de $106.20. Estoy hablando del recálculo al 30 de junio. En el tramo 3,
los movimientos que se dan en esa franja van de rentas grabadas de 5.371.45 a 12.228.60. Hasta 12.228.60, la retención es del 20% sobre el exceso de 5.371.44 más la cuota fija de 360. Observa bien que la cuota fija, también establecida por el legislador, se va moviendo de acuerdo a cada uno de los tramos. Y además se van moviendo también los porcentajes a aplicar de la retención que va por cada uno de los tramos. Vamos del 10, vamos del 20 y ahora vamos al 30%, que es el tramo número 4. En el tramo número 4, el legislador me establece que vamos desde $12.228.61 mensuales de renta hasta en adelante. O sea, me dice desde $12.221.61 es hasta lo que ocurra, ¿verdad? O sea, en adelante. O sea, puede ser de que yo gane $20,000 o gane $30,000. El legislador me dice que voy a ir de $12.228.61 en adelante. Yo voy a aplicar el 30% en el recálculo y eso me va a dar a mí sobre el exceso de $12.228.60, aplicaré el 30% más la cuota fija de $1.731.42. Esto lo vamos a comprender mejor cuando entremos a ver ya cada uno de los ejemplos sobre los cuales nos vamos a basar para efectos del recálculo, para efectos de las retenciones que debemos de hacer. Va a quedar bien bonito el ejemplo que vamos a ver para que tú tengas ya un panorama bastante claro de cómo se están moviendo las retenciones. Y además aquí en mi canal de YouTube tú podrás observar cada una de las tablas sobre las cuales yo estoy hablando en este momento. Bien, y ahora nos vamos al procedimiento del recálculo de las tablas de retención para el mes de diciembre. Para el mes de diciembre, importantísimo, porque tanto en diciembre, ¿verdad?, como en junio pueden ocurrir muchas variables. Por ejemplo, en diciembre hay bonificaciones, hay aguinaldos y hay un montón de condiciones sobre las cuales es importante, ¿verdad?, destacar que eso me altera un poco el tema de las retenciones. Por eso hay que hacer el recálculo, ajustar ya en la tabla que hay un incremento. No solo estoy considerando el salario, sino que estoy considerando una bonificación, estoy considerando una vacación o cualquier otro tipo de emolumento pagado, ¿verdad?, por el patrono al trabajador. Entonces, en la tabla del recálculo del mes de diciembre, en el primer tramo va de 0.01 a 6.600 sin retención. ¿Aplico el recálculo ahí? Sí, aplícalo, pero el efecto va a ser neutro, va a ser cero. En el tramo 2 voy de rentas grabadas anuales de 6.600 hasta 10.742.86. El porcentaje a aplicar va a ser del 10% sobre el exceso de 6.600 más la cuota fija de 212.12. O sea, esa cuota fija, como ya les expliqué, ya viene determinada como parte, ¿verdad?, del mecanismo, del procedimiento, de cuál es el cálculo de la retención que yo debo de aplicar. En el tramo 3 vamos de rentas grabadas anuales de 10.742.87 hasta 24.457.14. Yo tengo que retener el 20%, según la tablita que estás viendo en este momento, el 20% sobre el exceso de 10.742.86 y a eso tengo que sumarle la cuota fija de $720. Y en el tramo 4 vamos con rentas grabadas anuales de 24.457.15 en adelante, me dice el legislador, yo voy a retener el 30% sobre el exceso de 24.457.14 más la cuota fija de 3.462.86. De esta manera, yo ya tengo establecido el recálculo para junio, el recálculo para diciembre, de tal forma que a la hora de declarar las retenciones en el mes de enero, yo no tenga ningún problema en ajustar, porque ya hice mis ajustes respectivos en cada uno de los semestres. Así las cosas, seguimos abordando el decreto número 10 ejecutivo de las tablas de retención, el cual establece también lo siguiente: para el primer recálculo de retención, se acumularán las remuneraciones grabadas obtenidas durante los meses de enero a junio, y para el segundo recálculo se acumularán todas las remuneraciones grabadas obtenidas durante el ejercicio
o periodo de imposición, o sea, de enero a diciembre. 2. Al total de la retención resultante de la aplicación de la tabla que corresponda, se le restará la sumatoria de la misma efectuada en los periodos mensuales anteriores, de enero a mayo, para el recálculo y de enero a noviembre para el segundo recálculo. Es decir, el legislador me dice que yo tengo que restar ya lo que ya retuve al monto total que he calculado o he recalculado para ver cuál es el efecto, ya sea positivo o negativo, y de esta manera proceder con el ajuste en el mes de junio y en el mes de diciembre del recálculo. Consideraciones legales para el recálculo en las retenciones. Cuando exista un cambio de patrono, y esto es bien interesante, cuando existe un cambio de patrono o empleador en el ejercicio o periodo de imposición, el responsable de efectuar el recálculo y la retención respectiva será el último patrono o empleador en el periodo del recálculo. Es decir, que si yo como empleado me cambio de trabajo en el mes de mayo o en el mes de abril, el que va a hacer el recálculo va a ser el siguiente patrono. Eso me quiere decir ya la normativa, y de esta manera ya el nuevo patrono es el que va a efectuar el recálculo con la constancia de retención que yo le voy a llevar, en el cual el anterior patrono está afirmando que me pagó esa cantidad de salarios y que efectuó las retenciones de renta respectivas de acuerdo a las tablas de retención aprobadas. Así las cosas, dentro de las mismas consideraciones legales, dice que para el caso de las personas naturales domiciliadas con rentas diversas, cuyo monto de ingresos anuales sea superior a $9,100, deberán considerarse por su parte las deducciones estipuladas en el artículo 33 de la Ley de Renta en relación a los respectivos montos deducibles relacionados con los gastos médicos y de colegiatura. También ya en esa parte del tramo de las personas asalariadas que devenguen al año $9,100, se debe considerar los gastos deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Y el literal G del decreto número 10, remuneraciones pagaderas por día o periodos especiales, el legislador establece lo siguiente: se aplicará la tabla mensual, para lo cual se aplicará el salario equivalente mensual mediante regla de 3 simples, lo mismo para la porción del impuesto a retener mensual y por el mismo método el impuesto a retener que corresponde al periodo. Interesante, porque en esta parte el legislador me dice, si yo le pagué a alguien una remuneración especial y esa remuneración especial me llevó a establecer, ¿verdad?, que tenía que aplicar retención, me refiere que esa retención se la haga desde el punto de vista mensual, mediante una regla de 3 simples. Es decir, que si a mí me pagaron $800, lo que me dice el legislador es aplicarle la tabla de retención mensual, el equivalente a eso, y de esa manera establecer cuál va a ser la retención que debes de aplicar. 2. Es aplicable el procedimiento anterior para remuneraciones extraordinarias, es decir, todo aquello que se sale y que es fuera de lo común, tales como aguinaldos, vacaciones, bonificaciones, premios y gratificaciones. En el caso que no sea posible asociar a un periodo de pago a la remuneración extraordinaria, se considerará que es mensual. Por lo tanto, en el caso de los aguinaldos, en el caso de las vacaciones, siempre lo voy a considerar como parte, ¿verdad?, de la tabla de retenciones mensuales. Eso me quiere decir el legislador. O sea, que no lo voy a llevar a la quincenal, sino que si yo pago quincenal y aplico la tabla quincenal, el legislador me dice, no, vos lo vas a llevar el pago de la vacación y el aguinaldo o cualquier otra remuneración extraordinaria, lo vas a tratar como que estés pagando una cuota o una retención bajo la tabla mensual. De esta manera, las remuneraciones pagaderas por día o periodos especiales, que son las que estamos abordando también, si al aplicar el procedimiento de forma independiente a las remuneraciones del inciso anterior resulta que no corresponde aplicar retención, es decir, de que no llegó el monto o no sobrepasó el monto de los $550 establecidos como base sin retención o exenta, se sumará la remuneración extraordinaria y el sueldo o salario al monto resultante y se le aplicará la retención correspondiente de acuerdo a la tabla de retención mensual. Es decir, de que si individualmente no le puedo aplicar retención porque no llega, yo tengo que sumárselo al salario devengado y ahí sí aplicarle la tabla de retención mensual para efectos de lo establecido ya por el legislador. Si ambas remuneraciones se pagan en la misma fecha, el valor a retener se descontará del total de dichas sumas. Si se pagan en fechas diferentes, al valor a retener
se descontará en la última remuneración que se pague en el periodo mensual. Interesante porque ya nos da el procedimiento de que cada una de las cosas que sean extraordinarias, como remuneraciones, gratificaciones o bonificaciones, todas las voy a llevar a sumar al salario y aplicarle la tabla mensual para propósitos que el legislador ya establece. Y tenemos el literal H, que son los casos especiales de 2 o más patronos. Cuando yo trabajo para 2 o más patronos, los contribuyentes que realicen trabajo dependientes a un periodo mensual a más de un empleador o patrono serán sujetos de retención por las rentas obtenidas por cada empleo o trabajo, aplicando la tabla de retención a las rentas de mayor monto, y el resto se le aplicará la retención del 10% sobre las sumas pagadas o acreditadas. Esto ya estaba en las tablas de retención anterior, donde ya me establecía que si yo trabajo para 2 patronos, la tabla de retención se aplicará al salario de mayor cuantía y el salario menor se le aplicará una retención del 10%. Esa retención del 10% no entra en el recálculo según lo que te mencioné anteriormente y que está establecido en este decreto. Tal como lo ofrecí, hoy te voy a mencionar un ejemplo de cómo debo de aplicar las tablas de retención. Y de acuerdo a lo que tú miras aquí en la pantalla, la señora López devenga un salario mensual de $2,000 con sus respectivas deducciones de acuerdo al detalle siguiente. En enero ella devengó $2,000, en febrero, marzo, abril, mayo y junio, y llegó a un total de $12,000 de renta gravadas. Las AFP se calcularon, el IS se le calculó también y se estableció un total de AFP de $870 y de IS de $180 y una renta o una retención de $1,475.70. A ese salario devengado en los 6 meses, yo le quito las AFP, le quito el IS y me da un sueldo gravado de $10,950. A los $10,950, yo ya le hice una retención de $1,475.70, o sea que la retención que yo le he aplicado según la tabla va exactamente al salario neto, considerando que las AFP y el Seguro Social se consideran rentas no gravadas. Por lo tanto, la renta retenida me da de $1,475.70 según la tabla que tú estás observando en este momento. A esos $1,475.70 me voy ya a la tabla de retención ya del decreto 293 y le aplico a esa cantidad al sueldo gravado, que son $10,950, le quito el exceso, que son los $5,371.44 que está observando aquí en la tablita, y el resultado me da $5,578.56. A ese resultado le aplico el porcentaje del 20% según la tabla que estamos observando en este momento del decreto 293 y me da un resultado de un porcentaje de $1,115.71 de impuesto más la cuota fija de la tabla de 360 que seguimos observando en este momento, y establecemos una renta según la tabla de recálculo de $1,475.71. Mira qué interesante, aquí establecimos el recálculo de una persona que devenga un salario de $2,000 sobre la base ya prácticamente de la renta establecida para ella, que fueron $10,950 de salario, a los cuales le restamos la AFP y el Seguro Social. Ahora, este recálculo de los $1,475.71 yo lo comparo con las retenciones efectuadas durante los 6 meses, lo que yo tuve que haber efectuado de enero a mayo más la de junio en el cálculo, y me da $1,475.70 contra $1,475.71 que estamos observando aquí en la tabla, me da un valor a ajustar de 1 centavo. Ese es el ajuste que yo voy a hacer en este caso para esta persona que laboró durante estos 6 meses. Me da un diferencial de 1 centavo. Eso es lo que yo voy a ajustar, porque según las retenciones efectuadas mensualmente, pues quedé a deber 1 centavo al fisco. De esa manera vemos cómo se mueve en el caso 1, en el ejemplo 1, las retenciones y el recálculo para esta persona que devenga $2,000 de salario. ¿Qué es lo que ocurre en ese movimiento de los recálculos? Uno, cuando la renta determinada es mayor que la renta efectuada, deberá sumarse el monto a la renta del mes de junio. Y en este caso no es ese. 2, cuando la renta determinada es menor que la renta efectuada, deberá restarse el monto a la renta de junio también.
3. Cuando la renta determinada es igual que la renta efectuada, no se va a realizar ningún ajuste. Es decir, que cuando mi recálculo sea igual a las retenciones que yo apliqué mensualmente, no efectúo ningún ajuste, simplemente realizo la retención en el mes de junio tal como lo hemos venido realizando. Por diversos motivos, la renta que se realiza a la persona en el transcurso de los 6 meses puede variar a lo estipulado en las tablas mensuales. Si el empleado tuvo una comisión y una vacación en algún mes, eso puede cambiar. Y aquí vamos a establecer ya un segundo ejemplo cuando una persona devenga una vacación con el mismo salario, pero en el mes de junio se le pagan vacaciones. Observen la tablita, prácticamente las retenciones de enero a mayo son las mismas de la tabla anterior, con una base de los $2,000 que se están pagando mensualmente. Sin embargo, en el mes de junio ocurrió un evento en el cual al salario mensual yo tengo que sumarle la vacación. Eso me incrementó a mí la retención que yo debería de pagarle al fisco. En este caso, el resultado me da de esta manera. El sueldo gravado de los 6 meses, el sueldo más la vacación es de $12,300, menos la AFP y menos el seguro social, me da un sueldo gravado de $11,228.25. Ese resultado de esos $11,228.25 de salario me presenta a mí una retención de $1,537.86, que es lo que ha ocurrido. Entonces, cuando nos vamos ya a determinar en el recálculo, nos vamos a la tabla del 293 del decreto 293 y cae en el tercer tramo. Y en el tercer tramo me dice que yo voy a aplicar el 20% sobre el exceso de $5,371.44 más la cuota fija de $360, la cual se establece de la siguiente manera. El sueldo gravado son $11,228.25. Observa bien esto. Menos el exceso según la tabla ya establecida del decreto 293, que son $5,371.44, me da un resultado de $5,856.81. A eso le aplico lo que dice la tabla de retención del tramo 3, que es del 20%, y me da un resultado de cuota de $1,171.36 más la cuota fija de $360 según el tramo, me da una tabla o me da un recálculo de $1,531.36. A esos $1,531.36 yo le resto las retenciones efectuadas de enero a junio, que son de $1,537.86, me da un valor a ajustar de $650. En este caso, en el mes de junio, yo al empleado tengo que hacer el cálculo de la retención y quitar esos $650 de la retención para que calce exactamente con el monto del recálculo. En este caso salió que yo estaba aplicando una retención mayor y por lo tanto tengo que hacer un ajuste hacia abajo en las retenciones. De esta manera los trasladamos ya a la parte del recálculo del mes de diciembre. Y en el mes de diciembre, tal como tú lo miras aquí en la tablita que le estoy colocando, de enero a diciembre, esta persona ganó $2,000, más las vacaciones que se le dieron en junio, eso alteró también el recálculo, más el aguinaldo que se le dio en el mes de diciembre, también alteró el recálculo, y me da, ¿verdad?, ya estableciendo en la tablita cuál fue el comportamiento, tanto de los salarios, tanto de la AFP, tanto del seguro social y la renta que yo retuve de acuerdo a la tabla. Interesante de observar bien en la tabla que la renta que yo estoy aplicando es ya la nueva tabla que ha sido publicada en el decreto número 10 ejecutivo. Así las cosas, podemos ver que el sueldo gravado de los 12 meses es de $24,800, menos la AFP de $1,798, menos el seguro social de $360, me da un sueldo gravado de $22,642 y una renta retenida que yo ya apliqué de enero a noviembre de $3,131.37. Entonces observe bien esta parte, porque esa renta obtenida de $3,131.37 es la que yo voy a comparar con el recálculo. Y en el recálculo se establece lo siguiente: el sueldo gravado son $22,642, retrocedo a la tabla anterior, $22,642, me voy a la nueva tabla, $22,642, a eso le resto
el exceso que dice la tabla de 10.742.86, que los contadores perfectamente y los auditores entendemos que ese exceso se le resta, y el resultado que da de 11.899.14, a ese se le aplica el 20% y se determina un monto de 2.379.83 más la cuota fija de 720, me da, según el recálculo, 3.099.83. Esas deberían ser las retenciones que yo le tengo que aplicar en el año a este empleado. Entonces, cuando comparamos ya el recálculo de los 3.099.83 con las rentas retenidas durante el año de 3.131.37, llego a un valor a ajustar de 31.54. En este caso quiere decir que yo le he retenido de más al empleado de 31.54. Eso yo lo ajusto en el mes de diciembre. En el mes de diciembre yo resto ese 31.54 y los cálculos ya me quedan totalmente cuadrados, totalmente ya establecidos, de tal manera de que ese recálculo ya de diciembre ya me le dice al empleado que se le ha retenido de más y que por lo tanto va a haber un ajuste en el recálculo de diciembre, y de esta manera se establece cuál es y cómo será y cómo voy a aplicar yo el tema de las tablas de retención ya en materia del recálculo de junio y diciembre. Con esto yo espero haber llegado ahí a la intimidad de tu hogar, de tu oficina, estableciendo ya las nuevas tablas de retención que tú tienes que aplicar a partir de esta primera quincena de mayo, y de aquí en adelante pues ya son ley, porque está el decreto 293 y el decreto 10 ejecutivo firmado por el señor presidente de la República y el ministro de Hacienda, en el cual se le da toda la legalidad o toda la forma al tema de las tablas de retención. Agradezco que hayas estado conmigo en este video hablando de las nuevas tablas de retención de renta, y te pido que te suscribas a mi canal en YouTube, dale like ahí a la campanita, que es importante para nosotros los generadores de contenido. Además, déjame tus comentarios si quieres que hablemos de algún tema en particular. Escríbeme a mi correo eltributaristax con x al final @gmail.com, o también a mi página web, que ya la puedes encontrar ahí como eltributaristax.com. No te olvides de suscribirte, sígueme en las redes sociales, en TikTok, muy pronto en Instagram y también en Facebook. Bendiciones para todos.